Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto saludarlos, darle la bienvenida a este espacio de conversación estratégica. Este es el webinar Internacionalización Sostenible del Sector Textil, una iniciativa que construimos desde Araujo Ibarra, TXGR, Partners, Rights Lab, con el valioso apoyo de Colombia Textiles. Ese es el primer marketplace B2B oficial para el abastecimiento de textiles colombianos. Muy buenos días a todos, ahí van conectándose más participantes, mil gracias. Hoy nos convoca a todos una necesidad muy concreta, que es repensar cómo internacionalizamos este sector que tanto queremos. Los desafíos están sobre la mesa, no hay duda. Entre enero y diciembre de 2024, las exportaciones de textiles colombianos registraron un total de 213 millones de dólares, reflejando una disminución del 4.1% si lo comparamos con el mismo periodo de 2023. Por su parte, el sector de las confecciones experimentó una disminución del 6.5%, pasando de 546 millones de dólares en 2023 a 510.6 millones de dólares en 2024. Este es un espacio muy importante, no es solo un seminario web, es una invitación muy especial que les hace este equipo para mirar hacia afuera, para preguntarnos cómo vamos a volver a crecer. ¿Cómo vamos a hacer para que el comercio exterior sea una oportunidad para competir con valor, con propósito y con una visión, por supuesto, de largo plazo? Después de ver este panorama, tenemos claro entonces que la internacionalización no puede seguir siendo una apuesta genérica, no puede seguir siendo algo de largo, perdón, de corto plazo, más bien de largo plazo. Eso es muy importante. Hoy necesitamos entender el cómo y con quién lo hacemos. Por eso este espacio tan importante, diseñado para ofrecer tres perspectivas que se complementan, que dialogan, por supuesto, desde lo técnico, desde lo empresarial y desde lo estratégico. Por un lado, vamos a tener aquí Araujo Ibarra, que es esta firma líder en consultoría de comercio internacional. Tenemos más de 54 años asesorando empresarios nacionales, internacionales, países en estos temas de comercio exterior, identificando, estructurando y por supuesto buscando la maximización de oportunidades de negocio. También contamos aquí en este webinar con Rights Lab, que es una firma consultora que es especializada en sostenibilidad, derechos humanos y diversidad. La misión de esta firma es apoyar a empresas y entidades en el diseño e implementación de estrategias responsables e innovadoras que estén alineadas con los más altos estándares nacionales e internacionales. Tienen un enfoque práctico que está orientado a resultados como nos gusta a todos. Rights Lab es una firma que convierte, digamos, ambientes o desafíos complejos en soluciones que sean efectivas y que generen valor social, ambiental y económico. Para completar esta foto, esta visión integral que les prometí hace unos segundos, tenemos a TXGR Partners, que es una empresa que fomenta el crecimiento y el desarrollo empresarial a través de estrategias innovadoras, asegurando procesos sostenibles, eficientes y rentables dentro de la industria textil y de la confección. Este es un grupo, digamos, muy valioso que conoce el sector desde la experiencia, desde las fábricas, desde los productos y los mercados. Aquí tienen entonces, queridos asistentes, tres enfoques distintos, un propósito común, que es entender cómo llevar el sector textil colombiano al siguiente nivel. Con esto en mente, quiero, pues, digamos, primero presentarme. Mi nombre es Juliana Villegas, soy directora de promoción internacional y desarrollo de negocios de Araujo Ibarra Consultores en Negocios Internacionales. Y aquí me acompañan estos maravillosos amigos. Ya presenté sus empresas, pero pues creo que todos en pantalla ven en este momento que me acompaña Patricia Araujo Ibarra.
nuestro querido Sergio de TXGR Partners, está nuestra querida María José de Rights Lab, también nuestro querido Gerardo de Araujo Ibarra, y detrás de cámaras pues hay también un gran equipo acompañándonos esta mañana. Entonces ya habiendo hecho esta introducción, queridos todos, voy a darle una especial bienvenida a Gerardo Viña, que es director de la Unidad de Sostenibilidad en Araujo Ibarra, quien regresa a la firma después de muchos años en un momento muy importante, que es cuando el comercio internacional nos exige integrar de manera transversal los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las estrategias de negocios. Con más de 3 décadas de experiencia en políticas de sostenibilidad empresarial y desarrollo productivo, Gerardo nos va a hablar hoy sobre cómo la sostenibilidad no solo es un deber ético o ambiental, sino una palanca real de competitividad, rentabilidad y posicionamiento internacional para el sector textil. Entonces, adelante, mi querido Gerardo, con esta breve introducción y luego arrancamos con las demás presentaciones. Muchas gracias. Un saludo especial a los panelistas de hoy, a los presentadores y gracias por sus importantes aportes. Lo mismo a todos los asistentes a este importante webinar eh, sobre la internacionalización del sector en el marco de la sostenibilidad. Y aquí empezamos mencionando que las empresas, cualquiera que sea, debe comprender que ser sostenible no implica solo tener conciencia ambiental y social y en muchos escenarios ese es el foco, sino que también es cuestión de rentabilidad. Si una empresa no es rentable, no es sostenible. Al utilizar productos y procesos eficientes en el uso de agua, energía y materias primas, se reducen los costos y se aumentan los ingresos. Ese es uno de los hitos esenciales de la sostenibilidad y aplica a toda la cadena de valor. Asimismo, adoptar prácticas sostenibles fomenta la lealtad a las marcas, mejora la reputación corporativa y naturalmente resulta más lucrativo. Lo que es cierto es que cada día, si bien es claro que un país como el nuestro, la pobreza multidimensional es importante, en esto reside la oportunidad que representa precisamente el desarrollo industrial de un país. Hoy se reconoce que la industria de los textiles y la integramos a la confección es altamente demandante de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. De hecho, representa entre el 3 y el 10%, estoy hablando de la industria en conjunto global, de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es una cifra significativamente importante. La razón es muy obvia, todos nos vestimos, todos usamos prendas. Y, y al ser un modelo actual extremadamente lineal, que es el otro concepto necesario a tener en cuenta en esta cadena, resulta susceptible de generar muchos volúmenes de desechos fuera de la cadena de producción. Es decir, todo lo que ocurre en la parte de la textilería y pasa a la cadena de confección es susceptible de generar importantes residuos, aspecto que cada vez es más relevante en el contexto de los mercados globales. Se gasta mucha tela, se gastan muchas materias primas en la confección y en esa cadena de valor al final de la vida útil de los proyectos termina siendo significativamente importante. Por ello, y para que el sector transite hacia una economía circular, que es otro de los hitos asociados hoy en día a la sostenibilidad, se requieren soluciones diversas a lo largo de esa cadena de valor. No es solamente los textileros, no es solamente los proveedores de materia prima, sino siguen los que confeccionan y los que comercializan. Y en este caso resulta fundamental y necesario en la fase inicial de la cadena, uno, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y prevenir la generación de residuos. Hay una base importante de generación de residuos en la cadena productiva que depende mucho de los niveles y los grados de desarrollo industrial de las empresas, sin desconocer que muchas de las empresas en Colombia hoy en día han llegado a unos niveles de eficiencia óptima. Mientras que en la fase final del ciclo de vida de los productos textiles hay que desarrollar técnicas de clasificación, separación, reuso y o reciclaje de esas materias primas, siendo este un aspecto clave a sopesar por todas las empresas del sector.
de tal forma que resulta hoy indispensable desarrollar soluciones a la medida de la sostenibilidad esperada, medible y pactada en el sector productivo para el caso del país, que permita, además de trazabilidad y transparencia en sus decisiones, la adopción de estándares y metodologías aceptadas por el conjunto de actores, tanto en la cadena de producción como de consumo. Y este es un aspecto que se torna sumamente importante para internacionalizar el sector y lograr mejores resultados de cara a lo que viene con estos mercados externos, en donde obviamente la capacidad productiva se ve compactada por agentes con una importantísima capacidad de comercialización de sus productos producidos en masa a unos costos exorbitantemente bajos. Lo anterior sumado al hecho de que tanto productores como comercializadores y distribuidores se comprometan a liderar la promoción del consumo responsable en este sector y de textil y de confección. Esto exige impulsar un concepto de moda sostenible que cada día está cobrando más adeptos. No es solo un tema de costos, sino es un tema realmente de beneficio, al reconocer que él mismo permite a los consumidores considerar y reconocer los esfuerzos económicos que hace el sector en la adopción de prácticas sostenibles, tanto en la producción como la distribución y comercialización. Aquí lo importante es que sea un pacto de cadena y que sea un pacto de todos los actores asociados al modelo. Esto sumado a la necesidad de empezar a educar desde el sector a los consumidores sobre la importancia de valorar lo que compran. Y aquí toco un ejemplo que puede resultar terrible, pero es las compras compulsivas de una cantidad de personas producto del estrés y de lo que la sociedad genera mucho desperdicio. Y hay que promover también una cultura de elección consciente, lo cual con seguridad contribuirá significativamente a la reducción de desechos, minimización de esa pérdida de materias primas reutilizables, al incremento en el valor del mercado asociado y a la mejora de una imagen que tradicionalmente ha considerado el sector de manera injusta cada vez más como importantes generadores de contaminación ambiental. Los retos para la industria colombiana son grandes, no solo por la gran competencia de países como China y el eje asiático, que presionan fuertemente, pero en reinventarse desde la concepción misma de lo que es la producción sostenible y la visión de integración de mercado sostenible con comercializadores, está la oportunidad realmente de penetrar mercados nicho especiales, y ese es básicamente el pequeño mensaje que damos para iniciar este importante webinar con la participación de expertos en las materias. Muchas gracias Muchas y que sea gracias. un éxito y bienvenidos todos. Mil gracias, querido Gerardo, muy importante. Gracias por esta introducción para ponernos sobre la mesa estas ideas súper claras, ese vínculo que hay entre sostenibilidad, eficiencia, rentabilidad. Creo que con esta visión ya vamos a poder pues avanzar muy claramente con los contenidos que nos tienen preparados para hoy y sobre todo pensando en esa industria textil más competitiva, consciente y preparada para retos del futuro que ya son más del presente que del futuro, y una industria sobre todo que tanto queremos, que tanto empleo genera y que para Colombia ha traído tantas buenas noticias. Vamos a arrancar entonces ya con mi querida Patricia Mendoza. Vamos a invitarla, mi querida Patricia, a arrancar. Entonces, pues Patricia es socia directora de estrategias de internacionalización en Araujo Ibarra. Tiene más de 40 años de experiencia liderando estrategias de exportación, de promoción de inversión, de planes logísticos en más de 20 países. Patricia definitivamente tiene esa voz autorizada para hablarnos de oportunidades internacionales y también para hablarnos de herramientas clave para competir en los mercados globales. Así que bienvenida, Patricia. Adelante entonces con la presentación. Ahí la estamos viendo ya eh, en pantalla, vemos la portada. Gracias, Patricia. Adelante. A ustedes, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien?
¿Sí? Bueno. Perfectamente, sí, señora. Bueno, después de oír el mensaje de Gerardo y la importancia que tiene el desarrollo de un negocio sostenible, no solo con el medio ambiente, sino competitivamente y que se mantenga en el largo plazo, aquí brevemente lo que queremos mostrar son los 3 pilares que hay que tener en cuenta para hacer un plan de internacionalización, un plan de negocios que contribuya y que nos haga llegar competitivamente al mercado. El primer eje lo fundamentamos siempre en el comportamiento de la demanda. ¿Qué está comprando el mundo y cómo lo está comprando? Pero para eso internamente nosotros tenemos que preguntarnos qué vamos a producir, para quién y cuál es la necesidad que vamos a atender. En el caso de las confecciones podemos ver que hay 2 categorías, lo que tiene que ver con las prendas de vestir y lo que se trata también de otro tipo de confecciones. En cuanto a las prendas, es muy importante tener presente esa población a quien vamos a dirigir nuestro producto. Si son bebés, si es gente joven, si son niñas, si son niños, si son adultos, y por qué no ahora tan de moda si es una confección para nuestras mascotas. Igualmente es importante saber la prenda que voy a producir, para qué se va a usar. Si va a ser una prenda casual, si va a ser dedicada a uniformes, a deportes o algo elegante. Tenemos que ir identificando esos nichos de mercado donde queremos llegar. ¿Para qué temporada? Ustedes saben que en el mundo, no acá en Colombia, pero aquí, aunque no existen estaciones, sí se aplica la moda de temporada. Si es ropa para invierno, para verano, otoño y primavera, y ajustarnos a lo que está exigiendo la moda en su momento. En el caso de otras confecciones, pues ustedes saben que está la lencería, lo que son todos productos de decoración y aseo, y muchos de ellos van orientados a hoteles, a hospitales y otros pues a temas de decoración. Aquí no me quiero demorar mucho, pero en esta parte es importante tener en cuenta y que va muy de la línea de lo que dijo Gerardo, del gusto del consumidor, no solo en cuanto a textura, diseño, sino cómo lo estamos produciendo y cómo estamos contribuyendo con esta producción a mejorar o a deteriorar el medio ambiente, ya sea mediante la contratación de la mano de obra o simplemente con la utilización de esos recursos naturales que se requieren para producir un textil y una prenda. Pasando al segundo eje, que es muy importante y que es el que realmente nos ocupa en esta presentación, es cómo vamos a producir competitivamente. Entonces, primero, pues tenemos que contar con una mano de obra capacitada, y para contar con una mano de obra capacitada, también tenemos que ofrecer una remuneración adecuada que cumpla con todos los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, para que realmente el personal que estamos utilizando o que se va a convertir prácticamente en socio de nuestra producción pueda, si bien se les está pagando bien, pueda dar un resultado positivo. Es decir, que contribuya su producción, su destreza, sea acorde con el trato que se le está dando. También tenemos que tener en cuenta que necesitamos contar con insumos y maquinaria que nos va a ayudar a producir eficientemente nuestra prenda. O sea, vamos a disponer de esos textiles. Acordemos que esto es una cadena que viene desde el hilo hasta la prenda de vestir, que debemos integrarnos y trabajar unidos. Entonces, es importante que sepamos con qué textil o con qué material contamos y cuál es el equipo
y maquinaria con que disponemos. Muchas empresas subcontratan la confección, pues también es bueno entender cómo es esa trazabilidad del equipo que se está utilizando y su, digamos, productividad. E igualmente es importante diseñar y tener muy claro que luego de analizar todos los eslabones de la cadena, debemos cumplir con la entrega oportuna de nuestro producto. Nada sacamos con tener en cuenta todo lo anterior si al final el producto no llega al consumidor en el tiempo en que se ha estipulado. Yéndonos ya a la parte de cuáles son esos mecanismos que nos pueden ayudar a producir disminuyendo nuestros costos, tengamos en cuenta que en el país existen unos mecanismos que están vigentes, que fueron diseñados básicamente para promover la exportación, no solamente de textiles y confecciones, sino de todos los bienes que son exportables y que lo que buscan es descontaminar el costo del bien de impuestos. No es que busca evadir impuestos, sino mediante mecanismos que son orientados básicamente a la promoción de exportaciones, busca reducir estos impuestos. En estos mecanismos que les voy a mostrar, voy a poner un ejemplo antes de iniciar, que es todos ustedes deben utilizar el Waze, ¿no? El Waze le dice a uno, si usted coge por esta ruta, se va a economizar 1 minuto, pero también puede que le diga, si usted coge por esta ruta, usted se va a economizar 10 minutos. Ese mismo es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que hacer una simulación financiera para ver cuál es el mejor camino que yo debo tomar para reducir mis costos y llegar a un precio competitivo. Esto depende también de lo que debo hacer, lo que me implica utilizar un sistema de estos y si realmente estoy preparada para ofrecer un producto competitivo donde yo tenga que, digamos, ajustarme a unas condiciones o requisitos que exige cada uno de estos mecanismos. Estos mecanismos, como ustedes van a ver, son mecanismos que integran, ayudan a integrar la cadena desde el que produce la hilaza, el textil y la prenda. En el Plan Vallejo es básicamente el mecanismo que se tiene para importar temporalmente materia prima, insumos y también en algunos casos bienes de capital sin pagar arancel y IVA con el fin de producir un bien que se va a dedicar que se va a exportar. El Plan Vallejo como tal tiene un compromiso de exportación. Si yo estoy importando bienes o materia prima, insumos, voy a poner un ejemplo, por $100, pues seguramente mi compromiso va a ser que yo tenga que exportar después $150, es decir, un valor agregado que yo le di a ese producto que yo traje. Hay una modalidad directa que es para aquellas empresas que tienen todo el proceso, entonces ellos mismos importan la materia prima y los insumos, los producen y luego los exportan. Pero también hay una modalidad indirecta. Ustedes muchas veces compran esos insumos y materia prima en el mercado nacional y son productos que en muchos casos son importados y ya han pagado arancel e IVA. Entonces, ahí en ese momento estamos ya teniendo una carga impositiva que está contaminando el precio de mi producto porque estoy pagando doble arancel. Entonces, en este caso es importante que mi proveedor también sea un usuario de Plan Vallejo, de tal manera que no le transfiera a ustedes los costos de importación. Entonces, estas personas se vuelven un exportador indirecto y por eso pues se llama modalidad indirecta. El otro mecanismo con que contamos es el régimen de zonas francas. El régimen, como ustedes saben, las zonas francas son áreas geográficas que están delimitadas,
que están dentro de un país, pero que están fuera del territorio aduanero nacional. Es decir, que al estar fuera del territorio aduanero nacional, todo lo que entra a la zona franca llega básicamente exento de arancel e IVA. Y pues además de esto, tiene varios, digamos, ventajas para las empresas. En la zona franca como tal, no hay un cupo ni una obligación de exportación. Sin embargo, dentro de los incentivos tributarios, los ingresos que yo recibo por producir un bien en zona franca y luego exportarlo, sobre eso voy a pagar un impuesto a la renta del 20%. Pero si lo que yo produzco dentro de una zona franca, esos ingresos no van para el mercado internacional, sino para el mercado interno, pues ahí sí tengo que pagar el impuesto del 35% al impuesto de renta. Aquí vemos que hay una ventaja de un 15% si el producto que se hace en zona franca se destina al mercado internacional. A esto, como les decía, se le suma la exención del IVA si se le compra el producto a proveedores del territorio aduanero nacional, porque para ellos eso significa exportar. Cuando yo estoy en el territorio aduanero nacional y vendo a una zona franca, estoy realizando una exportación. Y como ustedes saben, pues las exportaciones están exentas de IVA. Y todo esto, ¿qué nos ofrece? Pues nos ofrece también una eficiencia en el flujo de caja que es muy importante en el día a día. En cuanto a beneficios aduaneros, como dije al principio, pues lo que ingresa a una zona franca que viene del mercado internacional, pues no va a pagar arancel ni IVA. Yo puedo realizar mi proceso de transformación en la zona franca y posteriormente exportarlo y de esta forma estoy descontaminando mi precio de estos impuestos que muchas veces al sumarlos nos afectan sustancialmente y más en estos momentos en que hay tanta incertidumbre en ese aspecto. En cuanto a lo que les decía, no hay no hay un cupo, no hay un tiempo máximo y no hay restricciones. Entonces, este mecanismo es muy importante y también es un mecanismo que integra toda la cadena, que yo creo que en este momento tenemos varios eslabones que están sueltos y que debemos integrarlos para poder llegar competitivamente al mercado internacional. Sí, existe la parte de comercializadoras internacionales que también es muy importante para pequeños productores donde se pueden consolidar productos. Estas comercializadoras internacionales pueden comprar sin IVA para poder, siempre y cuando el producto se vaya a exportar. Me dicen que debo acelerar, estoy pasando ya a la parte final, que es el tercer eje que hay que tener en cuenta, es cómo debo llevar mi producto al consumidor final, debo analizar ese modo de transporte que voy a utilizar. Igualmente, el sector que nos ocupa utiliza mucho el comercio electrónico, perdón, y es un medio que vale la pena o un canal de distribución que vale la pena analizar. Igualmente debemos tener una matriz de riesgo que nos ayuda, perdón, a minimizar todas las demoras que se nos presenten en el proceso. Muchas gracias, perdón. Tranquila, Patricia, yo creo que hay que tomar agüita porque usted está congestionada. Gracias, Patricia, por hacer este esfuerzo. Hoy amaneció mejor, pero gracias por ese compromiso. La idea es que se mejore y después de toda esa información, pues imagínense la voz como queda de golpeada. Mil gracias de verdad, Patricia, por compartir esta información. Es una visión clara que esperamos que los empresarios hayan tomado mucha y atenta nota.
Cualquier duda adicional sobre esos mecanismos, pues cuenten con este equipo, porque ahí hay herramientas, hay mecanismos disponibles, hay retos, como saben, en esta incertidumbre que nos contaba, por supuesto, Patricia, en este sector, en muchos otros, pero en este sector siempre el tema del origen, de la acumulación, de dónde tomo mis insumos, mis componentes, mis materiales, siempre serán preguntas clave para una decisión estratégica de negocios. Vamos a avanzar entonces ahora con una dimensión también clave para competir globalmente, que es la sostenibilidad. Entonces le doy paso a nuestra querida María José Romero. La invito, María José, que es socia fundadora de Rights Lab. María José cuenta con más de 13 años de experiencia en temas relacionados con derechos humanos, desarrollo sostenible, políticas públicas. María José nos va a hablar sobre cómo la sostenibilidad se convierte en un motor de internacionalización. Así que bienvenida María José y mil gracias por hacer equipo y estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Juliana, Patricia, Gerardo, Sergio, por las intervenciones tan valiosas y por este espacio. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla completa. Nos sale que ya está compartiendo pantalla, pero todavía no vemos la diapositiva. Si quiere. Exacto, ya sí. salió de una. Bueno, vamos a poner aquí el tiempo para que no me pase. Igual estoy atenta, Juliana, a cualquier cosa. Un gusto poder estar acá con ustedes en esta mañana y con estas intervenciones que he venido acá tomando nota tan valiosas realizadas por Gerardo y por Patricia, donde Gerardo ya nos pone de presente la importancia y la relación de la sostenibilidad en estos temas tan importantes que nos convocan el día de hoy, como es la internacionalización y la competitividad. Así que, pues lo primero sea decir cómo efectivamente hoy, pues América Latina y diferentes estudios nos lo han demostrado, Sergio también lo complementará, concentra grandes actividades que abarcan, como lo mencionábamos, toda esa cadena de valor del sector textil, incluyendo todo lo relacionado con producción de materias primas, extracción de fibras, hilado y con un componente muy grande en todo lo relacionado con la producción de algodón y cuero. Ya lo mencionaba Gerardo, cómo efectivamente esta industria es una industria maravillosa que genera, digamos, muchísimo empleo. Estudios nos demuestran cómo predomina sobre todo el empleo a mujeres y puede ser la puerta para la formalización del empleo en el país, predominada también sobre todo por pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas, factores que pongo de presente porque son muy relevantes para poder entender la sostenibilidad y sobre todo esos grandes retos que tiene para las empresas de nuestro país. Tenemos, vamos a ver si esto me deja avanzar. ¿Está avanzando? Perdón, no. Aún no ha pasado, Ya, listo, ya vi por estamos dónde. en contenidos. ¿Sí? Listo, entonces un breve recorrido de qué haremos en este tiempo y es estos beneficios de la sostenibilidad atados a estos grandes retos, riesgos, la ruta para por dónde empezar. Al final hay muchas empresas que ya lo han hecho, hay otras que están empezando, hay otras que están apuntándole a diferentes iniciativas, así que importante entenderlo y algunas certificaciones que en espacios como estos vemos que es de gran interés para las empresas y hacemos un énfasis acá en donde las certificaciones son importantes, no como un fin, sino como un medio para todo lo que queremos lograr de manera articulada. Entonces, hay muchas razones para entender hoy la sostenibilidad como importante, con grandes beneficios y razones para la competitividad. Y acá quiero hacer énfasis en algunos puntos. Vamos a poner acá. Lo primero es, y ya lo veníamos mencionando, Gerardo, sobre todo la importancia de la sostenibilidad para el acceso a mercados internacionales cada vez más exigentes. Acá pondría de presente, primero a nivel Colombia, como también, digamos, el gobierno, el Estado viene avanzando desde hace un tiempo en toda su agenda de sostenibilidad, de empresas y derechos humanos, promoviendo cada vez mejores estándares por parte de las empresas. Y todo esto, por supuesto, respondiendo a toda la evolución que nace, sobre todo desde la OCDE y de Naciones Unidas, para promover lo que llamamos una conducta empresarial responsable.
Una conducta empresarial responsable entendida como, por un lado, cómo las empresas potencializan todos los beneficios que pueden generar en su entorno, pero también cómo atienden todos los diferentes riesgos que genera su operación, riesgos entendidos en temas laborales, de derechos humanos, ambientales, sobre todo. Y acá, digamos, es donde entendemos esta interrelación con los estándares ESG que nos mencionaba Gerardo, los estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo que son tan importantes atender hoy en día. Acá me quiero detener un momento haciendo mención a toda la evolución, sobre todo que se ve desde la Unión Europea. Sabemos que muchos de los productos los estamos exportando a diferentes países de América Latina y Estados Unidos. No sé si necesariamente la Unión Europea es el mercado principal, pero importante ver esa tendencia hacia dónde van los temas de sostenibilidad con la emisión de diferentes directivas en los últimos años, destacando las que vemos acá en el punto 1, siendo la primera la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, que al final, ¿qué piden? Pues que las empresas integren, digamos, prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que las comuniquen, que identifiquen esos riesgos y los comuniquen anualmente en sus planes anuales. ¿Cómo lo están haciendo? Ya hoy en día, digamos, lo vemos como un requisito importante para las empresas y encontrábamos, digamos, preparándonos para este espacio, estas muy interesantes para el sector textil sobre la directiva sobre afirmaciones ambientales, que está en proceso también en la Unión Europea, que fortalece justamente o exige a las empresas que respalden cualquier declaración ecológica. Acá es todo lo que hablamos, no al greenwashing, todo lo que realmente lo que estamos diciendo que así sea. En otros países se ha, digamos, hecho énfasis en cuáles son estos veedurías externas que hacemos para que lo que estamos diciendo pues así sea. Tenemos el reglamento de ecodiseño para productos sostenibles, ya aprobado en el 2024, que hace mucho énfasis en la implementación de criterios de sostenibilidad para textiles, en temas de reutilizabilidad, reparabilidad, uso de agua, y este va atado con el último de pasaportes digitales, es decir, todo el tema de trazabilidad y poder dar a conocer al consumidor de dónde viene nuestro producto, nuestra prenda, y acá es toda la importancia del control que tenemos sobre nuestra cadena. Y pues importante hoy, como lo hemos dicho, por supuesto, porque es una ventaja competitiva en procesos de compras responsables, donde cada vez los criterios ESG suman puntajes para diferentes procesos. Sabemos que la mayoría de proveedores, y lo conversábamos preparándonos con diferentes empresas del sector textil, requisitos mínimos que piden nuestros proveedores, y me detengo en identificar cuáles son, si tiene políticas de sostenibilidad, si tiene políticas de diversidad, equidad e inclusión, cuál es su código de ética, y una serie de documentos de un checklist. Y acá el llamado es a no verlo como un checklist separado, sino la importancia de realizar estrategias conjuntas y articuladas de sostenibilidad, atendiendo a estos desarrollos a nivel internacional y pues a todo lo que nos puede ofrecer. Nos permite también la sostenibilidad, por supuesto, a nivel local, fortalecer las relaciones con nuestras comunidades, nuestras zonas de donde estamos operando. Ya me haré énfasis en estos temas, sobre todo en mecanismos como obras por impuestos tan valiosos para las empresas, y una diferenciación con propósito, donde queremos justamente que los beneficios de la sostenibilidad los podamos narrar y hagan parte de unas historias diferentes que podamos contar, nos diferencien de los demás y nos posicionen. Principales retos, y lo mencionaba Gerardo, uno de ellos justamente educar al consumidor. Los estudios nos han demostrado cómo seguimos buscando una compra al menor precio, promoviendo un fast fashion, y justamente que las prendas con telas eco presenten grandes retos para las marcas, justamente por los costos que implican, y un consumidor que quiere comprar al menor precio, y la importancia de un trabajo articulado con el consumidor. Tenemos otro reto grande, y lo veíamos en un estudio que se realizó el año pasado sobre una línea base de materiales y residuos generados por la cadena textil en Colombia, y es el gran desconocimiento que se identifica en algunas empresas del sector, sobre todo de algunos tamaños, de alternativas del impacto ambiental de los textiles y su aprovechamiento, generando justamente esto, pues una disposición de residuos no correcta, pensando sobre todo en cómo minimizo los costos. Otro reto grande es, justamente acá lo veíamos, cómo se percibe la sostenibilidad como un costo elevado versus el valor que puede generar, pues cómo cambiar esos imaginarios.
y la ausencia de un trabajo en equipo a nivel sectorial, ¿cierto? La necesidad de poder trabajar como sector, también lo mencionaba Gerardo, justamente con la importancia de poder trabajar de manera articulada con toda nuestra cadena de valor. No me voy a detener en esto relacionado con los riesgos, pero diferentes estudios, digamos aquí, sobre todo lo que les venía mencionando de la Unión Europea y todos estos desarrollos, directivas y temas de regular la sostenibilidad cada vez hoy en día también están basados de diferentes estudios, sobre todo de la OCDE, en donde identifica cuáles son esos principales riesgos del sector textil. Estudios, este puntualmente es realizado en el 2022 en América Latina y el Caribe, en donde identifican efectivamente algunos riesgos, estamos poniéndolo con un enfoque en derechos humanos en todo lo relacionado con trabajo infantil, salud y seguridad, relación con organizaciones sindicales, salarios, contratación responsable de trabajadores a domicilio, uso de químicos, soborno, diferentes, digamos, aspectos que son importantes tener en cuenta para poder identificarlos. Digamos que esto nos puede presentar de una u otra manera este estudio muy profundo como una línea base en dónde están esos principales riesgos de las operaciones del sector textil, y ahí volvemos a donde empecé de la importancia de una promoción de una conducta empresarial responsable que va muy atado a todos los temas de ESG, ambiental, social y de gobierno corporativo, para identificar esos riesgos, prevenirlos, mitigarlos y comunicarlos de la mejor manera. ¿Por dónde empezar? Digamos, muchas empresas ya lo vienen haciendo, y acá una ruta muy sencilla, y es que en la práctica pues funciona y lo hemos puesto en práctica con las empresas, y es el primer paso: descubre, identifiquen dónde están, cuál es toda, digamos, la cadena de valor, dónde están, en qué momento se encuentran, qué tipo de certificaciones quieren acceder o no, y cuáles son esos requisitos que se necesitan para poder tener una imagen de en dónde estoy en este momento y hacia dónde quiero llegar en mi estrategia de sostenibilidad. Y esto se mira con un énfasis también según el tamaño de las empresas. Una empresa micro, pequeña, mediana le apuntará a estrategias diferentes, pero podemos encontrar unos mínimos a los cuales apuntarle en términos de manejos de medio ambiente y temas sociales. Crea, y va muy relacionado con implementar procesos de conducta empresarial responsable, como lo mencionaba al inicio, procesos de debida diligencia en derechos humanos, donde podamos identificar esos riesgos desde el primer momento. Y me detengo acá sobre todo en la importancia de poder entender que también estas buenas prácticas empiezan en casa, empiezan a nivel Colombia y empiezan a nivel de dónde está nuestra operación y qué mecanismos también tenemos a nuestro alcance para generar impactos positivos en nuestro entorno. Me detengo acá en un mecanismo que ha sido muy exitoso a lo largo de los últimos 6 años, que se llama Obras por Impuestos, y es un mecanismo del gobierno que se crea en el 2016 y que permite justamente a empresas invertir parte de su impuesto de renta en proyectos relacionados con infraestructura, educación, energía, agua, saneamiento, por mencionar algunos temas en donde veo mucho potencial que las empresas del sector textil pueden apostarle. Hay algunas ya hoy andando, no son muchas, del sector textil, como Arturo Calle, Rutco, Sertextil, que han realizado procesos. Acá ya me sonó la alarma. Perfecto, de obras por impuestos, así que es un mecanismo fabuloso para poder como profundizar en ellos y presentarles, y se une a todo lo que estamos hablando. Y un último de transforma, y es justamente cómo estamos comunicando, cómo lo hacemos creíble, cómo lo generamos con impacto y cómo usamos diferentes mecanismos que muchas empresas ya lo usan, por supuesto, como GRI, para comunicar nuestros avances en materia de sostenibilidad. Esto pues ya de manera muy resumida, y poder como entender que acá los logros no se hacen a partir de una sola empresa, sino un trabajo sectorial en donde podamos identificar pues todos los temas. Ahí me quedo para respetar el tiempo. Muchas gracias, Juliana, y No, María adelante. José, muchas gracias a usted de verdad por esta valiosa presentación. Son muchos temas, es mucho contenido. Ahí se hizo un esfuerzo por resumir y resaltar, digamos, lo clave para que los empresarios no se vayan a ir sin esto. Pero sí se resalta entonces la importancia de la debida diligencia, la gestión de riesgos,
las oportunidades de cómo ese mecanismo de obras por impuestos, que la verdad no es tan usado, no es tan conocido, pues es tan relevante en cualquier operación que estén haciendo nuestros empresarios de textiles y confecciones. Y usted mencionó ya casos de la vida real, entonces sí se puede. Entonces vamos a dar paso entonces a nuestro amigo Sergio. Gracias, Sergio, también por estar acá. Vamos a cerrar esta ronda de presentaciones. Vamos a darle la bienvenida a Sergio Izaza, que es CEO de Textile and Garment Partners. Él es ingeniero textil. También, digamos que ha estado toda la vida en este sector. Tiene más de 30 años de experiencia en esta industria. Es un experto además en combinar esa visión estratégica de innovación, desarrollo técnico y gestión de relaciones con marcas globales altamente reconocidas. Entonces, Sergio, mil gracias y súper bienvenido. Ya vemos que está compartiendo pantalla, así que adelante, por favor. Mil gracias, Sergio. Hola Juliana, muchas gracias y buenos días para todos los que están ahí conectados, al equipo de Araújo Ibarra con quien hemos estado trabajando en diferentes temas. Patricia, Gerardo, bienvenido. Y a María José también, gracias porque en su presentación cada vez vemos más temas que nos unen y que nos conectan con este interés mutuo de desarrollar esas capacidades que el país tiene, que necesita y que tiene que fortalecer de cara a poder seguir buscando esta internacionalización que tanto queremos y tanto necesitamos. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre algunos temas en los cuales yo creo que es bien importante y como lo decía Juliana desde la experiencia, cómo he tenido la oportunidad trabajando con diferentes compañías que en esta iniciativa de internacionalización es un proceso bastante complejo, pero que si se organiza, los resultados son muy positivos, son muy gratificantes y que bien estructurados pueden ser de largo recorrido, que yo creo que eso es lo que más nos interesa a todos. Entonces vamos a concentrarnos en algunos temas en este tiempo que tenemos y claramente después vamos a tener un espacio para preguntas y podremos conectar. Y voy a empezar por un tema que para mí es clave, que es todo proceso de internacionalización tiene que comenzar con una declaración corporativa. Y eso tiene que ser una declaratoria de empresa. Empieza desde los propietarios, el CEO o las personas encargadas de esto, pero tiene que ser un tema en el cual todos estén alineados en cómo vamos a impactar esta organización, cómo se colabora y no simplemente se dirige. Esto es un tema que tiene que ser estructurado por todos. Los procesos los tenemos que ir evolucionando, no controlando. Cómo adaptamos la compañía a un modelo completamente diferente. Internacionalizar puede ser muy diferente a lo que ha hecho exitoso la compañía y empezar a trabajar en un tema de co-creación y de cooperación donde los jugadores juegan roles muy importantes y me voy a centrar en un tema y es que la empresa normalmente ve el tema de internacionalización donde hay un comprador que simplemente está buscando un precio bajo o unas cantidades muy pequeñas y muy altas o unos tiempos de entrega complejos. Y realmente esa relación no se puede quedar ahí. Nosotros como compañía tenemos que ver que internacionalizar tiene que involucrar muchas otras cosas y realmente tenemos que ser una solución para estas empresas a donde queremos llegar o a estos mercados a los que les queremos llegar. Y hay tres grupos de información que tenemos que tener en cuenta que son muy importantes. Desde el principio es el costo total de lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a involucrar? ¿Cuál es ese costo total para tener una operación de internacionalización que tiene que ser lo suficientemente claro para que no existan sorpresas, que seamos un one-stop supplier, que tengamos integrados, como lo decía ahorita también Patricia, temas tan sencillos como los logísticos y las entregas? Y adicionalmente que podamos tener muy claro cuál es el precio landed en destino con todos los temas arancelarios, todo lo que implica el proceso de llegar a ese mercado. Adicionalmente tenemos que tener un tema que está muy cercano a la relación que creamos. Internacionalizar genera relaciones y tenemos que generar relaciones de largo recorrido. Entonces hay una serie de elementos que se vuelven muy importantes sobre los cuales tenemos que trabajar como organización y es en la velocidad de la respuesta, la claridad en la respuesta, la innovación que podemos tener, la diversidad en los productos, qué tan escalable pueden ser nuestros procesos, todo el relacionamiento ético, toda la alineación con stakeholders, qué tan profesional va a ser la relación. Internacionalizar es un tema que requiere un trabajo arduo y que requiere que la relación se construya de una forma que las compañías se sientan tranquilas de estar trabajando con nosotros. Y hay un tercer elemento que es muy importante
perdón, un cuarto elemento que se vuelve muy importante que está relacionado con la confiabilidad. Y aquí se tocan los temas de los que veníamos hablando ahora desde Gerardo, Patricia y María José, y son la parte legal y de comercio exterior, la parte de sostenibilidad ambiental, social y financiera, porque nuevamente son relaciones de largo recorrido y el negocio tiene que funcionar para todas las partes, y un tema estratégico donde nos vean realmente como aliados. O sea, internacionalizar es un proceso en el cual nosotros no podemos estar buscando como los paracaidistas que caen una vez y después se van y vuelven y se tiran en otro lado, ni para nuestro cliente ni para nosotros a la hora de llegar a esos mercados. Entonces tenemos que tener muy claro cómo vamos a trabajar el tema desde los costos, desde la relación y desde la confiabilidad, de tal forma que podamos establecer esas relaciones. Hay un tema adicional que es la oportunidad. Hay momentos de oportunidad. Hoy tenemos una oportunidad con toda esta situación arancelaria y de tarifas que se viene presentando que genera cierta incertidumbre. Pero las compañías tienen que tener claro cómo se van a preparar para esto y diferenciar dos temas que son muy importantes. Un tema son las actividades de corto, mediano y largo plazo, pero un tema mucho más importante es qué actividades van a ser operativas, cuáles son tácticas y cuáles son estratégicas. Tenemos que tener un foco muy claro de cómo vamos a trabajar en esto, porque al final del día eso es lo que nos va a garantizar que los procesos que realicemos de internacionalización tengan el recorrido largo que estamos esperando. Entonces, para esto hay un tema muy importante. Tenemos que definir roles internamente en nuestras compañías, cuáles son las acciones que se van a tomar y lo más importante, cuáles son las métricas con las cuales vamos a estar validando que las acciones que estamos tomando vayan en la dirección que queremos para lograr esos resultados de corto, mediano y largo plazo. Y también que cada una de las actividades de la empresa estén claramente definidas en los roles desde la parte operativa, táctica y estratégica. Y aquí juega un papel muy importante que son todos los stakeholders o los actores de interés, donde nosotros realmente, todas estas partes interesadas alrededor de lo que significa internacionalizar, tienen que tener una alineación muy clara, porque eso es lo que nos va a garantizar los resultados. Y hay muchas preguntas que nos tenemos que estar haciendo constantemente. Y es, ¿qué valor estoy generándole con lo que estoy haciendo en la internacionalización, más allá de ese cliente que quiero llegar? Porque hay muchos otros jugadores que están haciendo parte de esto, nuestros proveedores, nuestros equipos logísticos, nuestra parte legal, la parte sostenible. Todos tienen que estar claramente involucrados y por eso lo tengo que medir, tengo que tener muy claro, y lo decían ahorita tanto Patricia como María José, cómo mido y mitigo los riesgos. Eso es uno de los temas que muchas veces no tenemos en cuenta porque no solo es el riesgo que corro yo como empresa, sino todos los que están alrededor mío dentro de las actividades que se están realizando. Sobre todo por una situación que es bastante compleja y es que hace 15 o 20 años uno podía hacer planes a 5 años, a 3 años para el año siguiente. Hoy la industria está teniendo cambios bastante acelerados, muchas veces inesperados, y la velocidad con la que puedo estar respondiendo se vuelve clave para que una estrategia de internacionalización sea sostenible. Y por eso tengo que tener muy claro cómo estoy monitoreando esos cambios y con qué frecuencia, porque muchas veces caemos en el error de sí, yo tengo eso y lo reviso cada año. Tenemos que ser conscientes de que la situación en la que estamos hoy nos exige que tengamos una respuesta mucho más rápido. Y por eso la frecuencia con la que está haciendo estos monitoreos se vuelve vital para poder reaccionar a tiempo y darle una respuesta a ese mercado. Y uno de los temas que muchas veces no tenemos en cuenta es el escalamiento, porque puede que empecemos con un negocio pequeño, funciona muy bien, pero si está siendo exitoso, eso va a exigir que vayamos creciendo. Y muchas veces no es tanto mi capacidad de crecer, sino los demás que están alrededor mío que tanto pueden crecer en esa necesidad que está teniendo el cliente. Entonces, nuevamente es muy importante que todo lo estemos considerando desde todas las partes interesadas en este proceso de internacionalización. Y un punto que muchas veces nos duele es que nuestras culturas no se alineen con una estrategia de internacionalización. Muchas veces se ven como iniciativas aisladas que pueda tener alguien dentro de la organización, pero hay que tener en cuenta que internacionalizar requiere un cambio de mentalidad. Lo que haya hecho exitosa la compañía para llegar hasta un punto no necesariamente será lo que vaya a funcionar en la hora de estar internacionalizando la compañía. Y por eso desde la cultura organizacional tenemos que tener muy claro comunicar y sobrecomunicar la importancia de lo que se está haciendo, cómo tenemos que actuar e interactuar, cómo lo vamos a medir. Y esta es la parte que a veces en la parte de la cultura de las organizaciones nos cuesta un poco más y es importante hacer un trabajo donde todos estén igualmente alineados. Ahora, algo muy importante, también tenemos que tener claro que cuando se está internacionalizando, también tenemos que tener muy claro que van a haber renuncias o que tenemos que tomar renuncias y aprender a decir que no, porque a veces por decir que sí, lo que estamos haciendo es generando un caos y empezamos a perder confianza como compañía, empezamos a perder confianza como país, y ahí es donde tenemos que tener muy claro que
podemos tener claro que no es el momento, no estoy listo, no es la especialidad, no le estoy generando valor, no cuento los elementos, no estoy lo suficientemente articulado para darle respuesta a esto. Y de ahí se van a desprender varias actividades que son muy importantes. Lo primero es medir lo que estoy haciendo. Nunca debemos permitir que un éxito que tengamos en una estrategia de internacionalización o un fracaso simplemente nos va a dar por garantizado que siempre se va a comportar igual. Realmente cada resultado tiene que ser claramente medido y a partir de ahí se tienen que tomar las iniciativas para poder dar el paso siguiente, que está muy asociado a la parte de analizar y ajustar. Es decir, lo exitoso también se tiene que ajustar o el fracaso se tendrá que ajustar. El entendimiento de estos resultados siempre nos va a dar la claridad de cuáles van a ser los pasos siguientes a la hora de seguir creciendo en nuestra estrategia de internacionalización. Y finalmente, hay que invertir. O sea, tenemos que invertir en definir capacidades, en tener claro qué es el alcance de lo que puedo hacer, cómo puedo llegar al nivel que están esperando mis interlocutores en el momento de internacionalizar. Y ahí las renuncias van a ser muy evidentes, porque finalmente yo podría decir, esto lo puedo hacer en un escalamiento bajo un nivel de capacidades, o cómo voy a hacer la inversión para poder llegar allá mucho más rápido. Entonces, este es un punto que se vuelve clave para todos nosotros y es dimensionar dónde estamos y cómo nos preparamos para llegar a dónde vamos a estar. Hay un punto muy importante y es que el proceso de internacionalización es doloroso, así como el crecimiento en las compañías es doloroso, el de internacionalización lo es más. Y esta es una frase que alguna vez vi y me costó mucho entender, pero en internacionalización se vuelve muy importante y es clave. Y es que tenemos que tener la capacidad de entender que no necesariamente nos las sabemos todas, porque las compañías tienen que aprender internacional, nos requiere a especializar en ciertos temas, generar ciertas capacidades. Ahí es donde el trabajo colaborativo empieza a tener una importancia muy grande porque internacionalizar es eso, es trabajar en conjunto. Algo muy importante, internacionalizar no es una carrera de un sprint, es una maratón, es un proceso. Tenemos que prepararnos, tenemos que entrenar y tenemos que desarrollar las capacidades. Las relaciones de largo plazo son tan costosas como una de corto plazo. Entonces, ¿por qué voy a invertir lo mismo en algo que va a durar muy poco si puedo invertir lo mismo en algo mucho más duradero? Y ahí es donde tenemos que hacer nuevamente esa pausa de entender cómo los recursos que estoy direccionando a esto van a ser bien utilizados. Realmente yo creo que la escalabilidad, como lo decía ahorita, se vuelve importante. Muchas veces los procesos de internacionalización pueden empezar muy pequeños, pero van a empezar a demandar recursos y capacidades y tenemos que estar preparados para eso. El costo del trade-off es un tema que es clave y ahí me voy a detener solo un segundo y es, para las compañías es muy complejo entender que desde Colombia los podamos atender con un servicio o con un producto. Pero una vez que lo hagan, tenemos que generar la suficiente conexión para que sea igual de difícil para ellos pensar en cambiarnos o para nosotros en pensar en dejarlos. Y es esa relación mutua de beneficio tiene que ser muy clara desde el principio para que en ningún momento las partes estén pensando en que sea interesante o fácil salir y cambiar. Y vuelvo ahí al tema de los paracaidistas. No se trata de un one-shot business, de que simplemente tuve la oportunidad, salté y lo hice y me fui. Aquí necesitamos nuevamente relaciones de largo recorrido. Finalmente, yo creo que para internacionalizar es un proceso que es complejo y solo no es fácil. Vuelvo al tema de los stakeholders. Siempre van a haber oportunidades de hacer un trabajo colaborativo que nos permita llegar más allá y ahí es donde va a estar gran parte de las fortalezas que vamos a poder desarrollar. Y realmente, pues quiero cerrar con esto y es que las oportunidades de internacionalización realmente se construyen. Pueden que aparezcan, sí, pero hay que construirlas. Hay que estructurarnos como compañías para hacerlo. Y esto parte de una declaración corporativa. Tenemos que tener una alineación de intereses y estar bien informados con todos los partners y stakeholders que van a estar alrededor de esto, porque realmente tenemos un mercado que está cambiando continuamente y ahí es donde está el reto, esa capacidad de reaccionar, porque la internacionalización simplemente no es que esté de moda, venimos hablando de nearshoring hace mucho tiempo, solo que ahora tenemos unas oportunidades muy interesantes y en la medida que podamos preparar nuestras compañías, vamos a poder tener la posibilidad de tener acceso a estos mercados. De mi parte, esto es lo que tenía y creo que, pues, Juliana, podemos seguir con la parte adicional de preguntas. Espectacular también, Sergio. Muchas gracias por toda esta información. Creo que hemos tenido una generosidad infinita entre Gerardo, Patricia, María José, Sergio, que trataron además, como decía yo ahora, de resumir, que son tantos detalles, tantas cosas,
pero creo que hacer como resaltar lo que los empresarios deben llevarse de este seminario web. Entonces vamos a pasar a una parte un poquito, digamos, más interactiva. Vamos a pasar a hacer unas preguntas generales, unos minuticos. Hasta ahora no tenemos preguntas en, en el Q&A ni en el chat. Entonces yo sí no me voy a quedar con las ganas. Entonces quisiera arrancar haciéndoles una pregunta general, si les parece. Yo quisiera pues como arrancar preguntándole a los tres sobre esa propuesta de valor. Me gustaría saber cómo podemos construir esa propuesta de valor. Creo que en nuestras vidas pasadas, Sergio, esto lo hablábamos casi todos los días. Tanto María José como Patricia también lo hablan permanentemente con empresas, con aliados. Entonces, ¿cómo hacemos para construir esa propuesta de valor y para que sea importante? Porque estamos haciendo esta transición sostenible, pero para las empresas, pues en la práctica, ¿qué hacen? ¿Cómo construyen esa propuesta de valor? ¿Cómo hacen que sea importante, sabiendo que el mundo está hablando de sostenibilidad, pero para que no sea una cosa, que no se vuelva paisaje, ¿no? Entonces, ¿quién se pide? ¿Quién, Patricia, se pide? Bueno, eh, qué pena primero pues por el ataque de tos que me dio, pero ya estoy un poco repuesta. Digamos que cómo miro yo la propuesta de valor y cómo uno observa que la gente compra un producto. Eh, las etiquetas, no solamente la etiqueta, sino lo que lleva detrás la etiqueta, que esa mano de obra que estoy utilizando puede que sean madres cabeza de familia, que en ningún momento, como mostraba María José, hay ningún tipo de acoso, no se está utilizando niños. Esas leyendas a uno, así uno no lo vea en principio viable. Cuando alguien está comprando una prenda, inmediatamente mira lo que dice la etiqueta, habla de cómo la prenda se produce sin afectar el medio ambiente. Todo eso, hay veces la gente dice, pero ¿qué valor agregado le puedo dar más? Ese es un verdadero valor agregado que la gente, que el consumidor final está buscando y que no solo hay que incluirlo en la etiqueta, sino también aplicarlo dentro de la empresa. Gracias, Patricia. Entonces, ese es un punto clave. Ahí no sé, Sergio, María José, ¿cómo la ven? Sí, yo creo que hay un punto interesante de lo que decía Patricia y hace unos años Puma, la marca deportiva, hizo un estudio de qué tanto la gente leía las etiquetas y decían que solamente el 30% de las personas la leían, pero le daban un valor altísimo a la decisión de compra por la información que estaban obteniendo. Y eso es un estudio que hicieron hace cerca de 15 años. Hoy en día las etiquetas se volvieron una forma muy importante de comunicar y los beneficios, como dice Patricia, son muy altos. Yo creo que hay un tema ahí adicional que yo quisiera tener y es que la posibilidad de generar valor está para ser relevantes en estos mercados es en todas esas actividades que podamos hacer y que sean colaborativas. Y yo creo que lo mencionabas ahorita, Juliana, con Colombia Textiles, que está haciendo parte con lo que estamos trabajando aquí en el webinar, y la posibilidad de tener un marketplace que integre toda la industria, donde haya acceso a los textiles, donde las compañías puedan ofrecer los productos que están disponibles aquí para acceder a diferentes mercados, donde los diseñadores, marcas pequeñas o grandes puedan tener acceso a las telas y poder hacerlo en un ambiente transaccional, empieza a generar la colaboración que necesitamos para poder crecer como sector y para que como país seamos fuertes para poder tener estas estrategias de internacionalización. Entonces, todas las actividades que vayan de la mano de articular, de que generemos clúster, que realmente tengamos la potencia como país de ser atractivos para esos mercados internacionales, es lo que realmente va a generar valor para que seamos atractivos a la hora de llegar a otros países. Gracias, Sergio. De acuerdo, totalmente. Adelante, María José. Yo creo que sumado a lo que ya han dicho tan valioso Patricia y Sergio, yo creo que una propuesta de valor, ay, ya está puesta, una propuesta de valor frente a esto es
Primero, hacerlo de manera como auténtica, es decir, atendiendo a cuál es la necesidad y la especificidad de cada una de las empresas, obviamente apuntándole a cuáles son esos requisitos y estándares que según mi estrategia de internacionalización deba cumplir. Habrá unos mínimos en determinados países, requisitos y demás, pero hemos visto también en la práctica que cuando estos ejercicios de sostenibilidad no nacen como desde el centro realmente de la empresa, de quienes están como en la toma de decisiones y lo implementan, es muy difícil que genere un impacto. Lo interesante de estas estrategias de sostenibilidad es cómo logran también permear toda la empresa, toda la cadena de valor, y esto pues se refleja en una etiqueta, se refleja en una historia, se refleja en un informe de sostenibilidad, pero es claro cuando lo haces porque te tocó cumplir a última hora y correr con determinado proceso de vida y diligencia, porque si no, no voy a poder entrar a X país, o porque desde el minuto uno puedo empezar con pequeñas acciones muy sencillas, de ahí la ruta que uno propone y lo que está diciendo Sergio de la importancia de medir cada resultado para poderlo lograr. Así que es como de poder realmente entender, esto es un tema porque no necesariamente a veces hay un entendimiento profundo desde el ADN de los temas de sostenibilidad, sino como un requisito, pero es como entenderlo y vivirlo para expresarlo de esa manera. Súper, pues mil gracias a los tres por esa pregunta como general con la que quería abrir. Tenemos unos minutos más que quisiera aprovechar. Ya hay una pregunta que está en vivo, pero quiero nuevamente volverme como a la especialidad de cada uno, ¿no? Para resaltar esa complementariedad. Me gustaría arrancar por Patricia, ahí Patricia, y uniéndolo a lo que ahí Jacqueline Valderrama nos está preguntando, es, consideremos esa experiencia, Patricia, suya, que es impresionante en mecanismos de comercio exterior, y hablemos un poquito más de esas herramientas específicas que pueden ser más efectivas en las empresas de textiles. Y cuando hablo de efectivas me refiero a acceso a mercados y a optimización en operaciones internacionales, Patricia. Bueno, dentro de lo que les conté brevemente, pues los mecanismos que están vigentes y que ayudan sustancialmente a reducir los costos de finales, digamos, de un producto. Tenemos pues el Plan Vallejo, expliqué brevemente, yo puedo importar maquinaria, puedo traer insumos, puedo traer pues materia prima, siempre y cuando sean destinados a transformar eso que es un producto que va con destino al mercado internacional. Eso tiene unos beneficios de arancel e IVA, pero también tiene un compromiso de exportación. Hay diferentes modalidades, pues que en este momento pues no hay tiempo, digamos, para explicarlas, pero que se adecúan a las necesidades de las empresas y que por eso es tan importante hacer esas simulaciones financieras para determinar si ese mecanismo me sirve o no me sirve, o si mezclado o no mezclado con el régimen de zona franca también me puede ayudar a reducir esos costos, sobre todo relacionados con los costos tributarios, con el arancel y el IVA. Creo que la pregunta específica que se hace es a través de comercializadoras internacionales. Ese mecanismo existe, está vigente, es muy eficiente para empresas pequeñas que no alcanzan a consolidar pedidos grandes o que de pronto no cuentan con ese canal de distribución en el exterior, y la comercializadora como tal sí lo tiene. Yo le puedo vender a esa comercializadora internacional y no le cobro, no le aplico el IVA, puesto que mi producto, siempre y cuando ese producto que yo le estoy vendiendo a la comercializadora internacional vaya con destino al mercado internacional. Se debe garantizar eso y pues, es decir, al quitarle el IVA a un producto, ya estoy descontaminándolo en un 19%. Nuevamente, es importante hacer esa simulación financiera
Y algo que no dije antes, pero que vale la pena comentar y que Juliana lo dijo, es mirar qué tanto puedo utilizar yo insumos y materia prima norteamericana, que eso me va a ayudar con todos estos aranceles que hoy nos está poniendo Trump a reducir el arancel, porque estamos utilizando insumos y materia prima norteamericana en nuestro producto. Esto pues creo que... Buenísimo. Mil gracias, Patricia. Yo creo que hay, digamos, uno a veces no lo ve muy bien, pero pues para exportar bien hay que importar bien, o sea, mejor aún. Y es como un incentivo a la exportación, saber que yo puedo importar insumos, maquinarias, materias primas, sin arancel y sin IVA. eh, y pues asumo un compromiso que no es tampoco tan pues ambicioso de exportación. Entonces, ojalá más empresas usaran este mecanismo, porque si ustedes ven, hay un número que a mí me aterra, pero me llena de motivación para que más empresas lo hagan, y es, si hay 7.000 empresas en Colombia que exportan bienes no mineroenergéticos por más de $10.000 al año, imagínense que solamente 700 tienen Plan Vallejo. Eso es muy poquito. Ojalá fuera algo masivo, que todo el mundo esté usando, que sea como ese motor. Entonces, ojalá después de esta presentación, mi querida Patricia, esas 700 se dupliquen y usen más el Plan Vallejo. Muchas gracias, Patricia. Voy a pasar entonces ahora a María José para preguntarle sobre sostenibilidad y derechos humanos. Aquí, María José, porfa, cuéntenos cómo pueden las empresas de este sector integrar las prácticas de debida diligencia y responsabilidad social empresarial, no solo para cumplir, digamos, estándares y por qué es lo que hay que hacer, sino para diferenciarse en el mercado global, que es cada vez más competido, María José. Gracias, Juliana, y muy valioso porque cómo implementarlas, pues yo creo que ya en la presentación se muestra cómo hay una ruta de identificar, que acompañamos, de diagnosticar y de hacer, y que el estándar que hoy recomendamos por excelencia para guiar y orientar todos estos ejercicios, independientemente del país al que queramos llegar, son los que hoy nos está dando la OCDE en materia de conducta empresarial responsable, debida diligencia en derechos humanos, cuáles son esos riesgos, cómo los identifico y cómo hago un plan de identificación, prevención, mitigación y, dependiendo del caso, de atención a las situaciones ocurridas. Y estos, digamos, estos procesos que pueden durar 3 a 6 meses aproximadamente cuando acompañamos la realización de los procesos. En sostenibilidad vuelvo y destaco un mecanismo, como lo mencionaba Juliana, de obras por impuestos, que justamente no está en el ámbito de esa identificación de riesgos, sino que está en el ámbito de generar esos impactos positivos en nuestras comunidades. Y es el mecanismo por excelencia, si la empresa, digamos, cumple con esos requisitos. Pero como tú mencionabas, más allá de cumplir o no, puede que muchas de las cosas que hoy estamos acá diciendo para determinados países no se exijan. Para determinados países no necesariamente sea un requisito cumplir con esto. Pero hay una gran diferencia y lo mencionábamos desde el inicio con Gerardo, también lo mencionaba él, y es qué está esperando hoy nuestro consumidor y cómo nos posicionamos de manera diferente frente a otra empresa que no le interese llevar esa trazabilidad de dónde viene la prenda, cómo lo hace, cómo va a manejar el tema de aguas y demás, versus las que sí lo hacen. Entonces ahí me aparto de los requisitos que se exigen en determinados países para ingresar a esos mercados y me posiciono, es como lo decía en esa parte de storytelling, y qué historia puedo narrar y fortalecer de mi empresa aprovechando de estos beneficios tan grandes y de gran impacto que nos da la sostenibilidad. Yo creo que ahí están como las dos miradas. Juliana, muchas gracias. De acuerdo, María José, muchas gracias. Y yo creo que sí es clave anticiparse a veces a esas regulaciones, eso volverlo una ventaja y pues como aprovechar esas oportunidades de internacionalización con esa anticipación, ¿no?
Vamos entonces a terminar estas preguntas específicas con Sergio. Aquí mi querido Sergio, teniendo muy en cuenta ese enfoque que usted tiene en estrategias innovadoras, estrategias sostenibles y pues esa aplicación a las empresas para crecer en esta industria textil y de confección. Sergio, ¿cómo pueden las empresas colombianas aprovechar ese nearshoring que habló usted ahorita en la presentación, que no es algo nuevo, pero que ojalá fuera como ya no lo hubiéramos apropiado realmente, y la relocalización de esas cadenas de suministro para que podamos fortalecer la presencia internacional y, por supuesto, como hemos hablado en todo el webinar, mejorar la competitividad? Juliana, yo creo que hay dos temas que son importantes y es que ni relocalización ni nearshoring son cosas nuevas. Y si partimos en el sector textil, la relocalización en Estados Unidos empezó hace 40 años cuando empezaron a sacar toda la producción a Asia. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nos llevan 40 años. O sea, son 40 años de compañías que han venido creciéndose, desarrollándose, alineándose, preparando sus capacidades, siendo más específicas en lo que hacen. Y eso es un proceso que empezó sobre el cual en Colombia nos ha tomado mucho, o así existe el temor de cómo hacerlo o la iniciativa ha costado mucho para muchas de las compañías. Lo mismo que el nearshoring tampoco es nuevo, o sea, nearshoring venimos hablando hace muchos años. En el 2017 tuve la oportunidad de participar en Interfilier Nueva York en una de las conferencias, estuve hablando de nearshoring y cuando acabé uno de los compradores de una de las grandes marcas se acercó y me decía, Sergio, qué tan interesante, pero es que para mí es muy costoso ir a Colombia, o sea, yo ya tengo toda mi infraestructura en Asia y acercarme a Colombia va a ser complejo. Ahí es donde está el reto. Y yo digo, no es imposible. Tenemos casos de compañías colombianas que lo han hecho muy bien, pero llevan años haciéndolo. Es una maratón, como lo dije ahorita. Han venido trabajando en eso, se han venido preparando, han venido articulando a todos los jugadores que hacen parte de esos jugadores de interés o esos actores de interés que están alrededor de sus productos. Entonces yo creo que es un tema que sí es posible, pero tiene que ser nuevamente una decisión corporativa donde las empresas tengan la convicción de que lo van a hacer, que esto va a tomar un tiempo y que requieren tener la información a la mano y tomar las iniciativas, hacer las inversiones correspondientes, porque sí se puede hacer. Las compañías en Estados Unidos, sea el retail está esperando por marcas nuevas, sean las marcas están esperando quién les produzca aquí en este hemisferio. Y en Colombia tenemos las capacidades y yo creo que tenemos que romper un poquito, primero el temor de hacerlo, porque no, claramente es una inversión en tiempo y en desarrollo que se tiene que hacer como habilidades de la compañía. Pero también creo que tenemos que dejar de ser un poco egoístas como somos a veces de que es que el negocio es mío, el cliente es mío, el mercado es mío. Eso no es cierto. O sea, somos muy pequeños y lo que tenemos que hacer es generar capacidades para ser atractivos. Y ahí es donde creo que está el reto más grande en el nearshoring, porque para una gran marca acercarse a Colombia por un solo proveedor o un solo producto específico nuevamente es costoso y el trade-off va a ser muy bajito, va a ser muy fácil para ellos de pronto que en algún momento no lo quieran hacer. En la medida que seamos atractivos y como país demostremos que tenemos suficientes capacidades, que el sector está lo suficientemente articulado para que hayan productos de diferente tipo, para que podamos ser atractivos para esos mercados. Ahí es donde está el reto más grande. Nuevamente, es posible. Hoy hay muchas compañías que lo han venido haciendo, que lo hacen muy bien. El reto es cómo somos más y cómo generamos que esas capacidades al final del día nos permitan sumar y que Colombia se vuelva interesante en el mapa para poder tener este abastecimiento a mercados como el de Estados Unidos y a otros muchos que están buscando productos ahora con mayor razón con todo este tema de las tarifas y digamos que la crisis de comercio, si le queremos poner un tema, un nombre a ese tema que está en desarrollo, se seguirá desarrollando, pero claramente cualquiera que sea el desenlace que se dé en los próximos meses, va a requerir que estemos monitoreándolo. Los mejor preparados van a ser los que estén listos para atender a los mercados. Ahí es donde creo que está el reto de nuestras compañías. Mil gracias, Sergio, de acuerdo. Yo creo que ahí, pues Sergio nos ha resaltado durante toda la intervención ese poder de colaborar estratégicamente y de prepararnos, y esas son las herramientas para competir a nivel global. Son las 9:59 de la mañana. Creo que aquí, como hemos hablado durante todo el webinar, hay muchos detalles, mucho tema. Aquí me encantaría que las empresas supieran
y tuvieran muy claro que este es un equipo que está a su entera disposición, que cada caso se puede evaluar, se le puede poner la lupa, entender muy bien, depende de su canal de comercialización, de su partida arancelaria, de su país de destino. Aquí van a encontrar unos expertos que están listos a acompañarlos en este proceso. A veces abruma tanta cosa, pero pues aquí lo que hay es oportunidades. Colombia está bien parado si uno ve como las herramientas que tiene a disposición, y podría aprovechar mucho mejor situaciones como las que están pasando con Estados Unidos, que muchos ya han mencionado. ¿Qué pasa si yo importo componentes de Estados Unidos? Pues puede que ese 10% se me baje y no lo he calculado. Entonces, son decisiones estratégicas que además de esos aranceles, de todo lo que ya nos exige un gobierno, pues hay un comprador que nos está diciendo, bueno, pero ¿cuál es la historia detrás de su producto? ¿Pero cuál es la señora que lo tejió? ¿Pero cuántos hijos tiene? Pero entonces María José estará ahí lista para ver qué otros temas hay que revisar. Pero bueno, yo creo que esta es una escuela de competitividad y de competitividad sostenible, que es tan importante. Entonces, yo creo que vamos adelante con las oportunidades, con toda esta información que nos compartieron hoy acá. Yo creo que esta tiene que ser una estrategia sólida para transformar pues realidades empresariales y realidades sociales. Hay un mensaje muy claro que aquí todos dieron de Patricia, Gerardo, María José, Sergio, y es que Colombia tiene con qué. Necesitamos estrategia, articulación y lo más importante que es querer hacerlo, tanto para internacionalizarse como para aplicar medidas de sostenibilidad. Lo primero que hay que hacer es querer hacerlo. Entonces, yo sí quiero darle las gracias muy especialmente aquí a todos los panelistas por ser tan generosos compartiendo esa experiencia, ese conocimiento, y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por su interés, por aceptar la invitación. Desde Araujo Ibarra, TXGR Partners, Rights Lab y Colombia Textiles, a quien le voy a dar un agradecimiento muy, muy especial por unirse también a esta causa y a esta convocatoria. Vamos a seguir muy comprometidos con el impulso a la internacionalización sostenible, a una internacionalización que sea estratégica para este sector textil y confección que tanto queremos. Van a recibir un correo con las presentaciones y la grabación de este webinar para replicar algo, para revisar algo en detalle. Pues con muchísimo gusto cuenten con nosotros, y para revivir algún momento de lo que les haya generado particular interés, y también para compartirlo con sus equipos. Les agradezco muchísimo haber estado hoy acá. Que tengan un feliz resto de día y cuenten con este equipo que está a su entera disposición. Un abrazo muy grande. A ti, Juli, muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, chao. Que Chao. estén muy bien.